Bien, amigos, tenemos a nuestra querida doctora Evangelina Soler, neumóloga. Ya siempre decíamos, cada vez que la doctora está aquí, que la aparición del coronavirus puso de moda a los neumólogos, pero que posteriormente, gracias a los mismos neumólogos, pusieron de manifiesto todas aquellas situaciones que complicaron a los enfermos y que hoy día el pulmón quizás no sea la primera causa de muerte en personas afectadas de coronavirus. De eso vamos a hablar, pero luego de pedirle a la doctora, además de darle la bienvenida, doctora, que nos cuente. Se habla del anthrax, doctora, y yo le quiero preguntar, a pesar de que no es su especialidad la infectología, pero es una materia que se ve, y además en su especialidad se ven enfermedades infecciosas. Desde que usted tiene uso de razón médica, es decir, de que usted entró a estudiar medicina en una época en que nos permitían a los estudiantes asistir a hospitales, hasta hoy que ya tiene 2 o 3 años de ejercicio de la medicina, cuéntenos, ¿usted ha visto algún caso de anthrax en su ejercicio? Hola, buenos días, gracias por la invitación, ya esta es mi casa. Bueno, pues te digo, Julito. Ella está felicitando a Michelle por el horóscopo. No, yo estoy, ella dice, esta es, me siento en mi casa, dice ella, pero esta es mi casa y estos son mis pacientes. Señor, estamos hablando de anthrax, adelante doctora. Estos son mis pacientes. Ella está felicitando. Vamos a dejar el horóscopo ahí. ¿Qué uno va a hacer, doctora? Mira, como tú dices, en todo lo que yo tengo de años, desde estudiante hasta los poquitos años que tengo de especialista, que son muy poquitos, más de 25, no he visto un solo caso de anthrax. A pesar de que no soy infectóloga, pero soy neumóloga y los neumólogos manejamos muchos procesos infecciosos, pues hablar de anthrax es como algo muy nuevo porque no creo que hayan muchos médicos que hayan tenido la oportunidad de manejar pacientes en nuestro país con esta patología. Doctora, Tal vez algún infectólogo de los de la vieja ola, pero no es muy común. Hablan de las enfermedades zoonóticas, es decir, ¿es frecuente que eso suceda aquí? O sea, transmisibles de animales a personas. Sí, las zoonosis, bueno, tuvimos la gripe aviar y además no son tan frecuentes porque la transmisibilidad es, en el caso del anthrax, para que una persona se contagie necesita una exposición importante porque se requiere grandes cantidades de las esporas que produce esta bacteria para el contagio al ser humano. Entonces, comenzando por esa parte, se requiere un contacto muy importante, una contaminación muy importante y por lo tanto es muy poco frecuente. ¿qué es el anthrax o carbuncio pulmonar? Carbunco. Mira, es una patología que se produce fundamentada en las esporas de una bacteria, es una bacteria que lo produce del grupo de bacterias gram positivo, y entonces produce unas esporas que se pueden aerolizar y que se ve básicamente en países bajos, países de bajo desarrollo, porque es a partir de animales como el ganado vacuno, caprino, la lana, el cuero, la carne contaminada. A partir de esto se desarrollan estas esporas que pueden contaminar al hombre en la manera inhalatoria, pero que también puede entrar por contacto directo, que es la manera más frecuente, pero también puede entrar por la forma digestiva con una carne contaminada, con una cocción inapropiada, y de estas 3 maneras puede entrar esta bacteria al organismo. Y entonces a partir de aquí pues produce una serie de acciones. Si entra por la parte respiratoria, va a producir manifestaciones respiratorias, las cuales pueden ser catastróficas,
pero que se puede controlar de manera rápida con los medicamentos que existen para ello. Cuando se detecta temprano, pues la enfermedad se limita con este manejo temprano. La parte digestiva, cuando entra por una carne contaminada, pues lo que va a producir son evacuaciones diarreicas, malestar general, y también puede producir ciertos estragos en la salud de quien la padece, pero no es cuando se detecta y se trata igual, suele controlarse. Y pues la parte de la contaminación cutánea va a producir una lesión en el lugar donde se inoculó, y para que se inocule a partir de un material contaminado, que puede ser lana, que puede ser cuero, que puede ser cualquier material de animal que haya estado contaminado, pues a partir de aquí necesita una apertura de la piel, o sea, que una persona se va a contagiar solamente si su piel está con un raspado, con una herida, con una apertura que permita la entrada del agente causal, que es el bacilo del antrax. Entonces, del antracis. Cuando esto sucede, se puede producir una lesión ulcerativa, la cual se puede comportar como si fuese una erupción pruriginosa, que rápidamente puede evolucionar a formar una costra negruzca o puede formar una gran ampolla. Esta ampolla no suele ser infectocontagiosa de una persona a otra, ni tampoco una persona contagiada puede contagiar a otra cuando tose, cuando estornuda, como ocurre con otras patologías. Por ejemplo, la tuberculosis, la gente se contagia una a otra, pero en el caso del anthrax no se contagian las personas porque hayan tenido contacto directo uno con otro. O sea que desde este punto de vista, epidemiológicamente, no es una enfermedad que va a contagiar masivamente a una gran población. Hay otra manera de contagio de esta bacteria, que es ya con bioterrorismo, y entonces ya con estas condiciones de bioterrorismo sí se pueden letalizar una gran cantidad de personas, y lo hemos visto que como amenaza de terror biológico, se ha planteado que se producen polvos contaminados que son capaces de producir una gran letalidad. Solamente así esta bacteria puede producir grandes cantidades de personas que fallezcan por esta causa, pero desde el punto de vista de infección, pues no es lo común, no es lo frecuente que se contagie persona a persona. De hecho, no se produce el contagio bajo una línea persona a persona, sino más bien bajo una zoonosis. Material contaminado de este ganado vacuno, el cuero, la lana de algunos caprinos, pueden contaminar a una persona que ya previamente, cutáneamente, tenga una apertura en la piel, o que se consuma carnes mal procesadas, mal cocinadas, y que las personas entonces pudieran desarrollar a partir de aquí un foco gastrointestinal. Bien, doctora, yo quiero separar en el siguiente tema lo que tiene que ver con cigarrillos y tabaco y puros de esta pregunta. Separarlos. Nosotros tenemos, sobre todo las personas que fumamos, tenemos años que conocemos todo lo malo del tabaco tradicional, que son los cigarrillos y los puros, la cantidad de los problemas cardiovasculares, todos los problemas que trae el tabaco. Pero nosotros queremos en esta parte separar un poco lo que es, por favor, los cigarrillos electrónicos, porque hay confusión, lo que es el vapeo y lo que es la juca. Y que usted nos haga referencia a, primero, qué está pasando, cuáles son, porque se ha querido mercadear esto como que no es tan nocivo como el cigarrillo tradicional o el tabaco tradicional, pero también estamos viendo, primero, que no todo es lo mismo, que tiene mucho que ver con la frecuencia, pero que en lo que tiene que ver con el daño que producen,
en los últimos meses, días y semanas, estamos viendo que más jóvenes o personas van a los hospitales, a las clínicas, a las emergencias, producto de problemas pulmonares o relacionados de emergencia con temas de vapeo, de cigarros electrónicos o de juca. ¿Qué es lo que está pasando? Que no es un problema de que lento, sino que a veces hay problemas que generan emergencias inmediatas y eso se ha incrementado porque la gente lo está usando más o porque algo malo está pasando. Mira, es muy preocupante lo que está ocurriendo con estos dispositivos. Entraron al arsenal mercadológico, entraron a lo que es la comercialización de la nicotina a través de ellos, con la supuesta forma de transicionar para dejar el consumo de la nicotina, porque el entendido era que los cigarrillos convencionales eran más dañinos, pero lejos de esto, todo lo contrario, lo único que aventajan a los cigarrillos convencionales estos nuevos dispositivos es que no te ponen amarillo los dientes, que el olor desagradable del cigarrillo no se presenta y que las personas, pues con la combustión del papel, reduce un poquito el riesgo de cáncer de pulmón porque ya no tenemos el factor combustión de papel que se tenía en los cigarrillos convencionales. Pero la realidad es que se hizo para bajar el consumo de nicotina, pero es lo contrario, porque ahora, como no está la limitante de que las personas no tienen el espacio para la limitante de fumar, ya tú fumas un cigarrillo electrónico en un restaurante y nadie se da cuenta. Un muchacho consume un cigarrillo de esto, un vapeo, un electrónico en la casa, en la habitación y los padres no se dan cuenta. Lo puede consumir en la escuela y no se dan cuenta. Entonces, muchos factores se están presentando en esta nueva modalidad para que sea realmente un problema de tomar muy en cuenta y que sea una catástrofe en la juventud. Y es que tú dices que se están viendo muchos casos en las emergencias y yo digo, pero también están adjudicando a las vacunas del COVID muchos padeceres cardiovasculares, muchos infartos, pero la gente no está tomando en cuenta que la causa número 1 de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares es precisamente la nicotina y que estos consumidores de estos tipos de dispositivos consumen altas cantidades de nicotina y que cuando tú consumes más de 40 miligramos de nicotina y que te lo colocas directamente, eso isofacto te mata. Entonces los muchachos están consumiendo estos dispositivos desde los 10, 11, 12 años. Los padres ni cuenta se dan porque fácilmente tú tienes un dispositivo de estos que parece un puerto USB o parece un lápiz. Doctora, aquí le llaman y le dicen que si las cosas siguen como van a este ritmo, entonces lo del tema de los cigarrillos y los puros se han convertido en menos nocivos que lo que está ocurriendo ahora con el vapeo y la juca. Sí. Pero definitivamente, eso es una gran realidad, es así. Tú puedes evaluar ahora mismo lo que está pasando con los muchachos que están consumiendo cigarrillo electrónico, los vapeadores, la juca, y le evalúas la función pulmonar y la vas a encontrar deprimida. Pero no solamente eso, hay trastornos neurológicos ya descritos que están relacionados a este consumo de este tipo de... porque vienen con nicotina, pero también vienen con derivados de cannabis, vienen con todos estos arsenales de producción donde necesita un calentamiento de un aire y el pulmón no está diseñado para que entre aire caliente, las vías aéreas no están diseñadas para que entre vapor. Todo esto está dañando el sistema respiratorio, tomando en consideración que el pulmón se desarrolla hasta los 25 años. Entonces, si tú tienes un joven que comienza a fumar a los 12, 13 años, este tipo de dispositivo, con unos alvéolos que todavía a los 18, 19 años está en su desarrollo, en crecimiento y en tamaño, tú vas a tener una deformidad y vas a tener el desarrollo de cáncer de células cancerígenas, pero también vas a tener a nivel cardiovascular un agregado plaquetario que es el responsable de los infartos, del daño vascular. Y yo recuerdo cuando yo era residente,
Cuando me llegaba un joven que tenía un evento isquémico, un evento cardíaco, que tenía un infarto, lo primero que preguntábamos es si estaba consumiendo cocaína, si estaba consumiendo crack. Entonces, porque era la causa número 1 relacionada a infarto en jóvenes. Ahora lo estamos viendo en los vapeadores. Y estos vapeadores no tienen idea de lo que está pasando en su organismo porque es una moda. Doctora, mire, hay una serie de estudios que no sé, primero no la hacen los médicos, parece que la hacen las tabacaleras, porque ellos, la mayoría de los que fabrican cigarros no fuman, parece que tienen los números, pero quisiera saber si existen trabajos en esta dirección. Por ejemplo, fumar, daño que produce el hecho de fumar, aunque no te produzca un daño orgánico, te reduce algo, algún tipo de actividad, de capacidad. El fumador no tiene el mismo rendimiento que un no fumador. Segundo, cuando ese hábito produce un daño, una enfermedad en el pulmón o en las vías respiratorias, pero no maligno. Y tercero, cuando produce ya un cáncer que le pone fin a la muerte a las personas en poco o en mucho tiempo. Esas tres condiciones, se puede decir lo que te dicen algunos que viven en el norte, que dicen, bueno, esta persona duró 100 años fumando y no tuvo problema. Hubiera durado 101 años si no hubiera fumado. Mira, comenzando por la primera. Una persona fuma y ya desde que tú te pusiste el primer tabaco en la boca, la oxigenación comienza a disminuir. Pero desde el punto de vista de comportamiento como un ente social, el que fuma, el que comienza a usar cualquier derivado de nicotina ya tiene un vicio, porque es la sustancia más adictiva. Dentro de las sustancias que producen adicción es una de las más adictivas. Entonces, una persona que necesita salir para fumar ya te está quitando un rendimiento laboral. Una persona que está en un avión, que no puede fumar, que se pasa 8 horas metido en un vuelo, está nervioso, está ansioso, está desesperado por fumar, está irritable, porque el consumo de nicotina se produce bajo un mecanismo de adicción en el cerebelo. El locus cerebeloso produce un mecanismo de recompensa. Me fumo un cigarrillo, me pongo con todos los efectos que produce el consumo de la nicotina, me pongo feliz, me pongo hyper, me pongo contento, pero cuando esos niveles sanguíneos comienzan a disminuir, la persona se irrita, comienza un estado de ansiedad. Sí. Y entonces, a partir de aquí, solo con ese hecho, ya tú tienes un ente que no participa que igual. No está enfermo, pero tiene efectos no deseados. Pero seguro. tiene efectos Bien. no deseados. El segundo punto, doctor. El segundo punto es que una persona no necesariamente, vamos a decir que no desarrolló una isquemia cardíaca, que no desarrolló un cáncer de pulmón, pero tiene esos jovencitos, y aquí a los padres tomar mucho en consideración, ese jovencito de 12, 13 años, que comienza estornuda, que comienza con una rinitis, que tiene una rinosinusitis, que tiene un proceso que no se le quita, que tiene un bajo rendimiento escolar, que antes rendía bien en la escuela y que ahora tiene un bajo rendimiento escolar, revísele la mochila, revísele las gavetas, revise el cuarto, revísele la habitación, porque puede ser que ese jovencito esté vapeando, esté consumiendo uno de estos tipos de dispositivos electrónicos, porque ya está demostrado que reducen el rendimiento cerebral, que bien altera también. ¿Y la lesión no cancerosa, doctora? Bueno, las lesiones no cancerosas son innumerables. Comenzamos por una madre embarazada, una mujer embarazada, fumando, va a tener un bebé de bajo peso, algo tan grave como eso. Te lo puedo describir también, una persona que vapea, pues te altera todo el sistema de respiratorio, vías altas. Si tiene antecedentes de asma va a empeorar. Si tiene problemas gastrointestinales te puede producir irritabilidad
de la mucosa esofágica, de la mucosa gástrica, porque todo eso lo hace el humo. El cuerpo no está diseñado para que le entre humo, y mucho menos caliente. Doctora Soler, usted 2 veces nos contesta hablando de vapear y no ha pronunciado la palabra tabaco. Yo quisiera preguntarle si se puede encontrar algún trabajo que te hable del tabaco, que fue donde se inició el problema del fumar, que te hable de la diferencia en el humano del tabaco negro y el tabaco rubio, del cigarro con filtro y del cigarro sin filtro, del pachuché, que usted sabe lo que es el andullo que los campesinos envuelven en un papel de traza, el puro de los cigarros, que la gente piensa que irse a a un club, fumar una envoltura de primera, y etcétera, un cigarro que cuesta $80. Entonces ya entrar en la juca y en lo que usted está diciendo. Y finalmente, el tema del humo a quien no fuma. Mira, el tabaco está estudiado de todas las maneras. Lo que pasa es que hay una industria muy poderosa detrás que procura limitar toda esta información y que la gente no tenga la información correcta sobre todo esto. Pero el tabaco es malo desde el cultivo, señores. El cultivo de tabaco erosiona la tierra, erosiona el suelo, daña el medio ambiente. Entonces, los cultivadores, los que trabajan, esas usted mujeres... dice, el cultivar el tabaco comienza haciendo daño en el mismo campo. Claro, cuando esas grandes planas de cultivo de nuestro país están erosionando nuestro suelo, y ese suelo no sirve para cultivar más nada. Están dañando el suelo, están dañando la producción agrícola, están dañando el medio ambiente y están dañando, o sea, nosotros recibimos muchos recursos con los impuestos del tabaco, pero estamos dañando nuestro suelo, o sea, para cultivar otros rubros, ya ese suelo no sirve. Pero si nos vamos ahí a esas mujeres y ese recurso humano que tiene que trabajar para producir esto, ellos se enferman también con la hoja del tabaco. El tabaco es malo desde sus inicios, aunque históricamente tiene una historia muy bonita porque hay muchas cosas folclóricas que se pueden desarrollar, no hay tiempo para ello. Pero el tabaco, en cualquier manera, el rubio, el negro, el puro, el pachuché, la literatura habla de cada uno de ellos. El pachuché, por ejemplo, está relacionado a cáncer de lengua, a cáncer de labio, a cáncer de garganta, porque el contacto directo de este material, al igual que el puro, pues produce lesiones directas que están muy relacionadas a la formación de células cancerígenas que van desde la boca a la lengua, y es horroroso ver un cáncer de lengua, un cáncer de garganta. Y nada que decir de lo que ocurre ya con todo este agregado plaquetario que produce la nicotina, que es el responsable número 1, como dije anteriormente, del desarrollo de la placa de ateroma, que es el responsable del accidente cerebrovascular, el responsable del daño del endotelio vascular y el responsable de todo el infarto y todo esto. Entonces, ya para decirte respecto a lo que son los últimos dispositivos que la gente utiliza mucho, los jóvenes, la juca, los IQOS, los vapeadores, todas estas modalidades. En la juca no se utilizan tanto derivados de nicotina, pero también le colocan esto. Y en nuestro país los muchachos le colocan cualquier cosa que se puedan inventar, tomando en consideración que viene con un vapor, que viene con un aire que se calienta, que hace daño, pero que también la boquilla se la colocan uno y otro y es fuente de contaminación para quienes lo consumen, también para el entorno. Está el humo de segunda mano, cuando tú estás en una discoteca no lo estás tú consumiendo, pero lo está consumiendo el de al lado y te afecta. Igual que las esposas de los maridos que fuman y le fuman al lado, pues la literatura habla de que muchas mujeres que no fuman han desarrollado cáncer de los fumadores y sin haberse puesto un cigarrillo en la boca. Doctora, pero uno llegó a ver a los abuelos de uno fumando cachimbo y duraron muchísimo también eso. Sí, pero hay una que hay cosa, diferentes niveles de tolerancia. Lo que pasa es que el organismo, cada uno tiene una susceptibilidad individual. Sí. O sea, las personas, no todos tenemos un código genético
no tenemos el mismo código genético. Si tú tienes un código genético orientado a desarrollar cáncer de pulmón, tú no vas a requerir 15 años fumando, probablemente con 5 o 10 años tú puedes desarrollar células cancerígenas. Ok. Bien. Doctora, los pacientes que llegan a las consultas con problemas o a las emergencias con uso de vapeo y de juca y todo eso, con emergencias, ¿cuáles son los síntomas con que llegan? Porque no es algo de corto plazo, están llegando con un problema. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué están haciendo mal o qué le llega? ¿Llegan con un dolor de cabeza? ¿Llegan asfixiados? ¿Qué le pasa? Mira, eso es muy diverso, es una gama de sintomatología que se presenta en estos jóvenes. Muchos de ellos tienen ya preexistentes problemas respiratorios, empeoran estos problemas, esto puede ser una causa de ir a emergencias. Otros vienen con manifestaciones neurológicas y se está viendo mucho alteración del sensorio, se está viendo mucho mareos, muchos pacientes con cefaleas, cuadros neurológicos diversos, que pueden llegar desde cosas simples como un mareo, una sensación de vaído, una sensación de malestar o cefalea, pero también pueden llegar a tener hasta convulsiones. Se han visto casos recientes descritos, los cardiólogos están viendo muchos pacientes con arritmias cardíacas y cuando le interrogan no encuentran muchas causas relacionadas y cuando profundizan el interrogatorio el joven vapea. O sea que son diversas las causas de estos jóvenes y yo recuerdo uno de los casos más importantes que he tenido en relación a tu pregunta, de un joven, un 30 de diciembre, nunca lo olvido, que estuvo todo el día utilizando juca y llegó con signos de irritación meningia manifestado como irritabilidad, tenía derrame pleural, tenía una alteración en el pulmón que era una hemorragia alveolar, o sea, llegó prácticamente para morirse, llegó grave, una situación grave, con un día de consumo de juca. Sus compañeros describen que estuvo todo el día utilizando este dispositivo. Cuando hicimos fibrobroncoscopía, porque fue un cuadro muy aparatoso, pues el patólogo reportó que había material pulverizado, o sea que esto lo mezcló con algún tipo de sustancia, no sabemos si fue cocaína, no sabemos qué le introdujo aquí, pero eso fue lo que reportó el patólogo. Y bueno, pues hemos tenido de todo en nuestra consulta. Recientemente una joven con historia de tener 1 año y tanto vapeando, trabajaba en un call center y ella describe que lo que no utilizaba ella directamente, lo utilizaban sus compañeros en un horario donde compartían todos. Y esa joven tenía un daño a nivel de las arterias pulmonares que en pocos meses la llevó a la muerte, un caso muy penoso. O sea que hemos visto ya muchos daños y nos preocupa lo que está ocurriendo con la juventud y que desconocen las consecuencias de lo que están haciendo. Bien, en el caso, ya saliéndonos un poquito de todo lo que es los cigarrillos y el tabaco y sus derivados, doctora, yo creo que podemos finalizar con esto. Vi que hasta el presidente Biden le dio COVID la semana pasada y todo pasó bien. Y hace un mes, o un poquito más, recuerdo que usted estuvo aquí, estábamos con un brote de COVID y muchos pacientes dando positivo y decíamos, no, pero todo continuó y ahora como que estamos tranquilos, ya estamos hablando de anthrax y otras cosas. Doctora, ya eso es la normalidad de lo que estamos viviendo con respecto al COVID. Estamos ya, el mundo no se detendrá por COVID-19. No, definitivamente, a menos que aparezca una variante ultra agresiva, pero las variantes que se están presentando siempre van a estar esa población de riesgo, los renales, los diabéticos, los obesos, los pacientes con problema cardiovascular, pero ya es una normalidad, el comportamiento, y lo habíamos dicho aquí durante pandemia, lo dijimos que era a posteriori, hablábamos de que esto se iba a comportar como si fuese una influenza que aparece esporádicamente, van a aparecer brotes, se desarrollarán nuevas variantes y dependiendo del comportamiento de estas variantes, pues vamos a tener un comportamiento clínico
en la población. Y eso es lo que se está viviendo respecto al COVID. Y en el caso del tratamiento que estamos viviendo, ya tenemos el COVID normal, ya es parte de todos estos virus tradicionales, la parte del tratamiento. Ya en este ciclo vi personas que se trataron solos, que no hicieron nada, personas que fueron al médico y que el médico le puso un tipo de tratamiento, y personas que fueron al médico y fueron tratados con los mismos medicamentos que se trataba el COVID tradicional en la pandemia. ¿Cuál es la política correcta? Aunque ya a nivel de convivir ya no es nada anormal, pero hablo del tratamiento de esto en el momento. Mira. Cuando yo tengo gripe tomo acetaminofén, por ejemplo, y sé lo que tengo que tomar, pero cuando es COVID, ¿qué debo de hacer? Mira, nunca es bueno la automedicación. Y respecto al COVID, recuerda que es un virus muy inflamatorio, produce mucha inflamación, al igual que lo produce la influenza. Y ya hay muchos estudios que hablan de los efectos post-COVID, sobre todo a nivel cardiovascular y a nivel pulmonar. Entonces no es bueno que la población se automedique, no es bueno tampoco que los médicos que tratamos a estos pacientes lo tomemos a la ligera, porque el COVID va a ser siempre producido por un virus con una alta tasa de mortalidad en los pacientes con factores de riesgo. Entonces la población no puede soslayar la importancia de estos aspectos, y los médicos tratantes tampoco, porque en el caso de la medicación, pues hay unas moléculas que son que se necesitan utilizar, por ejemplo los esteroides. Tú tendrás un paciente a los cuales tú tendrás que aplicarle un tratamiento más agresivo, otro paciente menos agresivo, pero en definitiva es siempre buena idea acudir al médico. Ayer yo tuve el caso de una jovencita, una joven sana, una muchacha sana, totalmente sana, sin ningún tipo de daño en su cuerpo, por ningún tipo de enfermedad, totalmente sana, pero ella fue porque tenía una sintomatología de más de 5 días. Cuando le hicimos el examen físico, la jovencita decía que se sentía muy mal, le mandamos a hacer el panel respiratorio y salió con micoplasma, que es una bacteria que está ahora muy frecuente en la población y que anteriormente se conocía como productora de neumonía en jóvenes. Le hago una tomografía y ahí está, una tremenda neumonía. Entonces, nunca es bueno tomarse a la ligera los procesos respiratorios, sobre todo cuando involucran el pulmón. Y en el caso del COVID, en el caso de la influenza, pues ya hay bastante literatura que habla de un daño más allá de este proceso inflamatorio que pudiera aumentar el riesgo de desarrollar infarto en las próximas semanas después de desarrollar la infección, y que los pacientes hasta un año después tienen un riesgo aumentado más de un 33% de desarrollar enfermedades isquémicas. Entonces no es buena idea tomárselo a la ligera. Bien, doctora, a nivel de prevención, ¿cuál es su recomendación? La gente siempre olvida, va al médico, va al cardiólogo, va a su médico, se hace sus estudios. A nivel de todo lo que tiene que ver con neumología, ¿qué debe de hacer una persona y cada qué tiempo o a partir de qué edad? ¿Debe de ir a un neumólogo? ¿Debe de hacerse una radiografía de tórax? ¿Qué debe de hacer? Mira, las personas en sentido general, el pulmón es un órgano muy noble, el cual si tú lo tratas bien no te va a dar mucho problema, pero es un órgano así de noble, también recibe mucha injuria porque el aire contaminante, la piel tiene una superficie bastante extensa y se considera el órgano más extenso, pero si sumamos toda la superficie del pulmón, el pulmón en superficie es 70 veces más grande que la piel. Entonces la piel mía ahora mismo está cubierta en más de un 90%, pero el pulmón en toda su superficie está expuesto a todos los contaminantes externos. Entonces una persona que está detrás de una señora que está barriendo, pues ese polvillo que se eleva, pues puede injuriar el pulmón. Si la persona no es fumadora, si la persona tiene una vida sana, pues no va a pasar con nada con ello, porque hay estructuras celulares que nos defienden ante esta injuria. Las ciudades muy contaminadas, altamente contaminadas, tienen un riesgo mayor para los pulmones, pero igual estas estructuras, que son unas proteínas, la alfa-1 antitripsina, puede proteger de manera adecuada el pulmón, pero una persona obesa, una persona que no hace ejercicio, una persona que se alimenta mal, pues va a tener más riesgos de desarrollar enfermedades infectocontagiosas, desarrollar gripes,
desarrollar enfermedades virales, desarrollar neumonías, y una persona ya con enfermedades preexistentes como los diabéticos, las personas que están padeciendo cualquier tipo de enfermedad crónica, pues se debilita un poco el sistema inmunológico y se debilita entonces su fortaleza pulmonar y pueden desarrollar procesos neumónicos. Entonces, ¿qué es importante en esta población y en las personas de más de 65 años? Que se vacunen contra el virus de la influenza, que se vacunen contra el Streptococcus pneumoniae, que es el número 1 en producir neumonías, y que se vacunen contra el coronavirus. Doctora, aquí no se suele hablar mucho, aunque debería hablarse, de calidad de aire, sobre todo ahora que tenemos un polvo del Sahara casi permanente durante una época del año. Entonces, usted que habla de lo que es el pulmón y sus exposiciones a esto, entonces, hay muchas patologías que quizás pueden esperarse por esos mismos factores ambientales. Claro. Y no nos estamos dando cuenta. Y tú hablas de calidad del aire. Hay un conteo volumétrico de la cantidad de aire contaminante y, por ejemplo, en las zonas muy industrializadas hay regulaciones. Por ejemplo, la medicina ocupacional, la medicina laboral, exige una regulación en estos lugares donde hay muchas industrias que son reconocidas por su contaminación y por eso se reconoce que las industrias no deben de estar en los lugares donde hay poblaciones habitables, donde hay viviendas, y entonces se debe de medir la cantidad de aire concentrado y que es capaz de contaminar a la población. Y las ciudades muy industrializadas pues tienen el riesgo de contaminar y que este aire contamine. Igual los lugares donde se trabaja, por ejemplo, con materiales pulverizados, las arenas, el cemento, las partículas de algodón en las fábricas textiles, en los lugares donde se utilizan algunos solventes o disolventes que son químicos que pueden dañar por su inhalación al pulmón. Pues todo esto, hay regulaciones y hay reglamentaciones para que tanto el personal que trabaja en estas ocupaciones como el que está alrededor tenga la protección adecuada. Pero ese polvo de Sahara no ha... Y en cuanto al polvo de Sahara, pues sí, se reconoce que cada vez que el polvo de Sahara tiene su entrada al país, viene con materiales contaminantes, materiales orgánicos y materiales inorgánicos, que son ya reconocido el daño desde rinosinusitis, procesos irritantes, materiales pesados que llegan al pulmón y que contaminan todo el sistema cardiovascular y digestivo, y que pueden también contaminar directamente las vías aéreas. Bien, nos han encantado estas explicaciones que usted nos ha dado siempre y como usted lo dijo al principio, esta es su casa. La doctora, gracias por todo siempre. Gracias por ayudar a tanta gente que nosotros le enviamos allá. Doctora Evangelina. Hay mucha gente aficiándose. Sí, literal. Evangelina Soler, neumóloga, que nos ha tratado sobre antrax, carbunco y los efectos nocivos de todas esas cosas que están de moda.